Buenos días, mis queridos contertulios. Hoy vamos a hablar sobre el libro Una historia compartida de Julia Navarro. Julia Navarro es una escritora muy prolífica en España, muy conocida. Por ejemplo, su libro más conocido, La Hermandad de la Sábana Santa, que ya fue un bestseller en su época, y entonces ella ha escrito con muchísimo acierto varios libros. Y aquí hay uno que ya no es novela, es un ensayo. Un ensayo. ¿De qué habla en una historia compartida? Pues en aquellos que a los hombres con los que han compartido la historia las mujeres. Ella hace aquí un canto a su situación de mujer para expresar que también las mujeres han tenido una gran importancia en la historia del mundo. Posiblemente se le ha dado siempre más prioridad a los hombres por el hecho de que ellos han sido la cabecera de cualquier movimiento, para bien o para mal. Pero siempre se ha dicho que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Igual que de un mal hombre tiene que haber una mala mujer, seguro, ¿no? O a lo mejor hay una gran mujer, pero es imposible de hacer que el hombre sea bueno ni acostándose con él. Entonces ella hace aquí una reflexión sobre la vida de una serie de mujeres que pudieron cambiar la historia o sencillamente que han pasado por la historia con en un grado sumo, con una importancia extrema en cada una de las fases o de las edades que comprenden la historia de la humanidad. Aquí el trabajo ha sido ímprobo, de investigación. Podemos hablar, por ejemplo, que en la época antigua él habla de Penélope, la famosa esposa de Ulises, que deshacía por la noche lo que hacía durante el día porque los hombres la perseguían, porque a la falta de Ulises querían entrar en su vida y ella no quería. Como podemos hablar de Nefertiti, como podemos hablar de Cleopatra. Cleopatra quizás una de los, incluidos los faraones, una de las personas más importantes en la historia de Egipto. Todos sabemos cómo terminó ella, suicidándose por amor a Marco Antonio, después de haber sido también pareja de Julio César, con la que tuvo también un hijo. De Hipatia, quizás la gran perjudicada en los derechos de la mujer, porque ¿por qué fue realmente perseguida y martirizada en su época? Pues por ser mujer y por querer saber más de lo que los hombres querían que supiera, y poner en contradicción a lo que era religión de lo que era la realidad del mundo, lo que era la verdad inequívoca y demostrable. Y todo eso la llevó a morir ejecutada. Marie Curie, la única mujer que ha ganado 2 premios Nobel. Una mujer que con sus investigaciones nos hizo avanzar en la física y en la química enormemente. Miramos siempre a Albert Einstein, pero rara vez nos acordamos de Madame Curie, que no era su verdadero nombre, puesto que ella, por matrimonio con Pierre Curie, adopta el apellido del marido. Fijaros hasta qué punto había una sumisión, cuando en realidad ella fue de las más grandes científicas que ha dado la humanidad. Cuando hablamos de, por ejemplo, de Isabel de Bohemia, de Simone de Beauvoir, la mujer de ese gran filósofo que fue Jean-Paul Sartre, pero tan inteligente o más que él. Y un segundo plano, no existía ese primerísimo plano para ella. Santa Teresa de Jesús. Aquí hablamos también de Sor Juana Inés de la Cruz. Hablamos de Gabriela Mistral, ganadora del premio Nobel a principios del siglo. Yo creo que fue incluso el mismo año que José Echegaray lo compartieron el premio Nobel de literatura. Podemos hablar de Luis María Alcott, de Jane Austen, grande escritora, de la hermana Brontë, de Agatha Christie. ¿Quién no ha leído una novela de Agatha Christie? Que tiene el récord de que uno de sus libros, me parece que fue El Telón, es la obra más representada en Londres después de multitud y multitud de años. Sigue representándose porque sigue gente queriéndola ver.
Fijaros la importancia de María Shelley, la creadora del mito de Frankenstein. Hablamos de un montón de mujeres, de Concha Espina, de Clara Campoamor, que fue la que luchó para que se instituyera el voto femenino en España, los mismos derechos del hombre que la mujer, o mejor dicho, la mujer que el hombre, y todo ello en contra de incluso el Partido Socialista, que no quería que se le diera el derecho a votar. Sí, señores, durante la Segunda República, el Partido Socialista no quería que se le diera el voto a la mujer. De eso Victoria de Ken debe de saber mucho, porque fue la abanderada de esa postura, porque decían que los curas en el confesionario convencerían a las mujeres para que votaran a la derecha. Sistema, que la mujer no vote. Fijaros cómo se solucionan los problemas, cortando la cabeza el problema. Esa es la gran democracia. Entonces estamos hablando de María Teresa León, la esposa de Rafael Alberti, que en los últimos años fue muy ninguneada por él. Entonces hablamos de multitud de mujeres que han sido fundamentales en la historia de la humanidad, en literatura, en política, en ciencia, en el concubinato con hombres, influyéndoles sus ideas para que las decisiones que tomaran fueran acertadas. Por lo tanto, un gran libro que escribió Julia Navarro y que yo creo que no solo deben de tener muchas mujeres, sino muchísimos hombres, para que aprendan cómo se debe de ser también a través de una mujer. Y posiblemente conocerán más que si se lo explicara a un hombre. Por lo tanto, yo sin lugar a dudas os recomiendo Julia Navarro, Una historia compartida. Muchas gracias.